Quiero compartir un tema titulado Marcas del genuino arrepentimiento, marcas del genuino arrepentimiento. Y creo que en sus notas dice 4 marcas del genuino arrepentimiento. Hay más, pero solo escribí 4, ¿verdad? Pero definitivamente quizá usted pueda decir, pastor, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? Definitivamente, pero quiero compartir esto el día de hoy. Y la razón por la cual, y todos estamos concentrados ya, todos estamos acá, su mente está aquí. Ok, muy bien, muy importante, porque la razón por la que le digo esto es porque como voy a comenzar es muy importante para la comprensión de todo el sermón. ¿Por qué estudiar esto es muy importante? Hay varias razones. Número uno, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Por qué estudiar el genuino arrepentimiento es muy importante? En primer lugar, porque usted vive en un mundo donde la gente va a cometer errores. ¿Ok? Su cónyuge, su esposo, su esposa, sus hijos, su compañero de trabajo, los hermanos en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante que usted tenga un conocimiento de cuando una persona comete un error y se arrepiente o le pide perdón, ¿qué demuestra un genuino arrepentimiento? ¿Hace sentido eso? ¿Ok? Esto le va a ayudar mucho para no ser duro con aquel que está arrepentido. Amén. Mostrarle amor, compasión, misericordia, pero tampoco para no ser un bobo y creerle solamente a la persona solo porque le dice que está arrepentido y exponerte a que te hieran de nuevo. ¿Does that make sense? Ok, muy bien. Esa es la primera razón. La segunda razón que es muy importante es porque todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros cometemos errores y el día de hoy quiero que tú veas, si tú has cometido un error y estás haciendo estos pasos, hermano, avanza en paz, sigue adelante. No te frustres, no te amargues. ¿Sí me explico? Cree que Dios está haciendo una obra en ti. Amén. ¿Sí? Y sigue hacia adelante porque estás demostrando evidencia de un genuino arrepentimiento. Ahora, Satanás nunca te va a querer dejar ir la culpa. Él siempre va a querer atacarte. Él siempre va a querer atacarte, aunque estés tomando los pasos correctos. Entonces, yo quiero que tú veas esto el día de hoy. Y número 3 es para que también veas lo opuesto, si verdaderamente no hay un arrepentimiento en tu vida. Y yo mencionaba el día jueves que yo creo en el poder de la predicación, sin lugar a duda, por eso predico todos los domingos, y creo absolutamente en el poder de la palabra de Dios. Pero en mi experiencia, los sermones no son la herramienta principal que Dios utiliza para el arrepentimiento. Los sermones nos ayudan a cómo salir adelante de los momentos difíciles, la palabra. Y yo voy a expandir en esto mientras continúe el sermón. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Por qué no inclinamos el rostro ahí sentados y oramos que el Espíritu nos hable? Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por todos los que nos acompañan y los que nos ven. Bendice sus vidas, Señor, y háblanos hoy a través de tu preciosa palabra. Y todos decimos, amén. ¿Cómo se ve el genuino arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, quiero que comencemos con algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué es arrepentimiento? Y es el arrepentimiento importante. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? ¿Qué tan importante es arrepentirnos? How important is that? How important is it to repent? Okay, so no importa lo que yo diga, veamos lo que dice la palabra de Dios. Mire este versículo. En aquellos días vino Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista, verdad? Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de este gran profeta de Dios, que fue el que vino antes del Señor Jesucristo? Que nos arrepintiésemos, que el pueblo de Israel se arrepintiese. Mire Mateo capítulo 4, versículo 7. Estas ya son palabras del Señor Jesucristo y esto resume su predicación. Este es un verso muy importante. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué fue lo que predicó Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Qué fue lo que el Señor predicó? El Señor predicó el arrepentimiento. ¿Ok? El evangelio es arrepentimiento.
Marcos capítulo 1, versículo 15, probablemente uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento, dice esto. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed que en el evangelio. Ahí hay un poquito más de información. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Aquí hay algo muy importante. Antes de creer en el evangelio, Jesús dice que debemos de arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay verdadera fe. Fíjense lo que acabo de decir. Si no hay arrepentimiento, no hay verdadera fe. La verdadera fe es producto del genuino arrepentimiento. Por eso mucha gente cree. Hay mucha gente cree en Dios, pero no son salvos. No son parte de la familia de Dios, porque primero uno debe de arrepentirse y luego esto produce una verdadera fe en nosotros. La fe que salva. La fe que salva. No sé si me explico, hermanos. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente. Estas son palabras de Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Perdonados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Creo que ese solo está en la pantalla. Una vez más, Hechos capítulo 3, versículo 19. Miren en la pantalla. Así que arrepentíos, primero es el arrepentimiento, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshment may come from the Lord. Una vez más, Hechos capítulo 2, versículo 38, palabras del apóstol Pedro una vez más. Pedro les dijo que arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, a la pregunta, ¿es el arrepentimiento importante? Absolutamente. La respuesta es sí. Es sí. El arrepentimiento es absolutamente importante, único, singular y no puede ser reemplazado con nada. Ahora, la pregunta obvia es, ¿qué es arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Qué es arrepentimiento? Isaías 55:7, miren lo que dice Isaías 55:7. Qué bonito este versículo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely what? Pardon. He will freely pardon you. And that's the most beautiful and most clear definition of repentance. Repentance is to turn away from the way you're living. Repentance is to stop doing what you're doing and turn around. It literally means to go in the opposite direction. If you might say you love God, you might say you love the word, but if you're still living the same way, doing the same things, you have not repented. Repentance is to turn around. El arrepentimiento es exactamente lo que dice Isaías, es apartarse del mal camino, es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Si usted va rumbo al norte, el arrepentimiento es completamente ir en dirección ¿qué? Opuesta. Es dar una vuelta de 180 grados, no 360, aunque termina en el mismo lugar. Si me explico, 180 grados. Si iba hacia el este, ahora usted va rumbo al oeste. Literalmente la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Esto es muy importante. Listen to this. This is very important. El arrepentimiento no tiene nada que ver con emociones.
Muchos están bien confundidos. Creen que están arrepentidos porque se sienten mal de su pecado. Eso no es estar arrepentido. El arrepentimiento primordialmente no es emoción, es acción. Usted puede, bueno, ahorita lo predico. ¿Me explico, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de dirección. Es cambiar de dirección. Si yo estoy genuinamente arrepentido, yo ya no voy a hacer aquello de lo cual me he arrepentido. Voy a cambiar de dirección. Por eso Pablo y la Biblia lo menciona de muchas maneras. Vivir esta nueva vida en Cristo, morir al viejo hombre. Todas y cada una de ellas denuncia o anuncia, mejor dicho, una nueva manera de vivir, un rumbo distinto al que teníamos antes. Ahora, esto es algo muy importante que usted tiene que tener en mente. Arrepentimiento no es remordimiento. ¿Ok? Arrepentimiento no es remordimiento. Repentance is not regret. Regret is solely emotional. You feel bad for what you did, but you ain't changing. That's regret. Remordimiento es sentirme mal de lo que hice, pero usted no está cambiando. That will do nothing for you. Only make you miserable. El remordimiento, ¿sabe qué hace en la vida del ser humano? Lo hace miserable nada más. Si usted siente remordimiento, lo único que va a sentir es dolor, culpa, pena, angustia, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted lo que necesita es arrepentimiento, si no es un ciclo vicioso. Yo cometo un error, me siento mal, pero sigo haciéndolo. ¿Correcto? ¿Ah? Muchos creemos que nos hemos arrepentido, pero lo que en realidad estamos sintiendo es remordimiento. Ay, me siento mal porque hice eso. Ok, that's good. Ok, obviamente, qué bueno que te sientes mal, pero tienes que cambiar de dirección. Eso es lo que va a traer en ti paz, gozo, salvación, perdón de Dios. Hermano, Dios no nos perdona porque nos sentimos mal. Dios no nos perdona por remordimiento. Dios nos perdona por arrepentimiento. Arrepentíos, dijo el Señor Jesús, dijo Juan el Bautista, dijo Pedro, dijo Pablo, si me explico, dijo el profeta Isaías, y vendrán de parte de Dios momentos, tiempos de refrigerio. Hermano y hermana, uno puede arrepentirse de una manera de pensar, una manera de actuar. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante cuando lo ve en otras personas. Usted va a ver en otras personas lo que usted está viendo en otras personas no es arrepentimiento, es remordimiento. ¿Se sienten mal? Claro que se sienten mal. Claro que se sienten tristes. Pero cuando alguien comete un error, lo que usted tiene que buscar no son emociones, sino cambio de conducta. Algo les pasó por todo el... Usted no tiene que buscar emociones, sino cambio de conducta. If someone is truly repentful, you're not looking for how they feel, you're looking for how they're going to act from now on. Does that make sense? Right? Right? Your husband cheated on you. Oh, I feel bad. Well, ni modo que te sientas bien. Right? Of course you have to feel bad. But what are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? Amén. ¿Qué es lo que vas a hacer? En la Biblia, y es una historia, una de las más conocidas, una de las más tremendas, yo creo que a mí me encanta porque toda la vida estudié y sigo estudiando la vida del rey David y me fascina la vida del rey David. Y yo quiero que abra conmigo su Biblia porque no lo puse en las notas porque era muy largo el texto y no me cabe. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y cuando lo encuentre, pues comenzamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 12. Si usted tiene la Biblia en inglés, pues la puede buscar en la versión en inglés. Y dice la palabra del Señor así. ¿Perdón?
Oh, perdón, es Primera de Samuel. Mil disculpas. Primera de Samuel, capítulo. ¿Es Primera de Samuel? ¿O Segunda de Samuel? No, no es Primera de Samuel. Es Segunda de Samuel, capítulo 12. No me corrijan si yo no estoy equivocado. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice la palabra. Y todos conocen el trasfondo de esto, ¿no? David había pecado, vio una mujer desnuda, la deseó, se acostó con ella. El problema es que pues no era su esposa, era la esposa de alguien más. Luego David, queriendo ocultar su pecado, porque la esposa, la mujer, quedó embarazada, manda a traer al marido. El marido no juega el juego de David, lo despide al marido, lo manda a matar literalmente al marido. Luego que el marido de la mujer ha muerto, se trae a la mujer, la hace su esposa y David muy feliz. Y David muy feliz, contento, mire que, Dios me perdonó, mire qué bueno. Bueno, así. Yo creo que en algún momento David se ha de haber sentido mal de que Urías murió. Y como que la regué aquí, no, y lo maté. Oh. Right? David era un buen hombre, ¿verdad? A mí no la despreció a la mujer, la trajo. Bueno, voy a tener un hijo más. Dios entiende, Dios sabe, la paja que nos damos siempre, ¿no? Cuando cometemos errores, cuando cometemos fallas, bueno. Y eso es lo que sucedió. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, Natán era un profeta. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿qué? De muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres el hombre. I don't know, siempre me he puesto en ese lugar y digo yo, wow. ¿Qué habrá sentido David cuando Natán le... Porque cuando yo leo esto, David no tiene ni idea de lo que Natán está a punto de decirle. Sí captan eso, ¿verdad? He is like completely oblivious. Él no tiene ni idea de dónde acaba de meter los pies. Cuando Natán le dice esto, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, que era el esposo de la mujer, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, o sea, con los filisteos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, y por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová
Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Es una tremenda historia, ¿sí o no? Y yo quiero compartir con ustedes, porque lo que sucede después es lo que todo el que estudia la Biblia considera un genuino arrepentimiento de parte de David. Un genuino arrepentimiento de parte de David. Y quiero que veamos 4 cosas acerca de cómo responde David a semejante situación. En primer lugar, el genuino arrepentimiento usualmente sucede después de un cataclismo. El genuino arrepentimiento usualmente, no siempre, pero usualmente sucede después de un cataclismo. Si algo he visto y he aprendido a través de la vida de otros y en mi propia vida, hermano, es que mucha gente no cambia a menos que Dios le mande un cataclismo. ¿Y qué es un cataclismo? Una tormenta de proporciones inmensas. Nuestro corazón está endurecido, nuestros ojos están vendados, ¿sí me explico? Y no vamos a cambiar a menos que algo suceda en nuestra vida. Algo suceda en nuestra vida. ¿Qué es un cataclismo, pastor? Un desastre de grandes proporciones que afecta a todo el planeta o parte de él y es producido por un fenómeno natural. ¿Qué es un cataclismo en la vida de un ser humano? Es lo que llamamos una tormenta. Es una tormenta, es algo que afecta a tu vida y afecta a los que están alrededor de ti. ¿Por qué esto es importante? Muchas veces cuando sucede un cataclismo en nuestra vida y entra el genuino arrepentimiento, Satanás va a tratar de engañarnos y decirnos, ahora sí buscas a Dios porque te está pasando esto. Obvio. Cuando llega un cataclismo a nuestra vida, hermano, cuando llega una tormenta a nuestra vida, ¿a quién vamos a buscar si no a Dios? ¿Sí me explico? Y es la respuesta sabia, el buscar a Dios. Y por eso es tan importante que entendamos la importancia de las tormentas en la vida. Muchas veces nosotros vamos a ser confrontados con tormentas en nuestra vida, pero debemos de ver si Dios está usando esa tormenta para producir algo bueno en nuestra vida, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros, o todos nosotros, no queremos tormentas en nuestra vida, pero las tormentas son tan útiles para enfocar nuestra vida y para corregir las cosas que Dios quiere corregir en nuestra vida, mis queridos hermanos. Es como cuando al principio de la nación transportaban la madera o los troncos de madera por los ríos. Cuando los troncos se atoraban en alguna parte del río, tiraban una bomba, tiraban TNT, tiraban explosivos. ¿Para qué? Para que se abriera el camino. ¿Sí me explico? Para que no habría otra manera. Claro, habían troncos de madera buenos, costosos, que se iban a destruir. Pero el final era más beneficioso que la destrucción de ciertos troncos. Hay veces, hermanos, escuchen bien, que sí, va a venir una tormenta y va a haber destrucción. Van a haber cosas que van a quedar dañadas. Pero aunque esas cosas quedan dañadas, el resultado después de eso es mejor que lo que estábamos nosotros antes de la tormenta. No sé si me explico, hermanos. ¿Qué fue la tormenta para David? David, siendo un hombre de Dios, la tormenta a David llegó por medio del juicio de Dios. En ese momento que Natán le dijo y le reveló con la sabiduría de este profeta la maldad de sus acciones, fueron como que los ojos de David se abrieron y entendieron es lo que había sucedido en esos últimos 10, 11, 12 meses de su vida. Un hombre, David, siendo tan espiritual, tan sensible a las cosas de Dios y la presencia de Dios por este año, porque se cree que esto sucedió en un transcurso de un año, se cegó completamente David y estaba ciego. Estaba ciego, estaba reinando, pero estaba ciego, estaba alabando a Dios, pero estaba ciego, estaba sirviendo a Dios, pero estaba ciego hasta que Natán llegó. Porque hay una parte de nosotros, mis queridos hermanos, que podemos estar en las cosas de Dios y estar ciegos a nuestro propio pecado. Mire, una de las cosas que es el verdadero arrepentimiento no es, hermano, odiar el pecado de otros, sino odiar mi pecado.
Hay tanta gente que critica que el aborto, que el homosexualismo, que aquí, que allá, y es pecado. Pero ¿qué tal tu pecado? ¿Qué tal mi pecado? Dios te manda a odiar tu pecado sobre todas las cosas. Pero hoy vivimos en un mundo donde la gente se enfoca en odiar el pecado de otros y no fijarse en nuestro propio pecado, en nuestra propia maldad. Ignoramos las palabras del Señor cuando Él dijo: no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, sino mira tu viga propia. Y en el momento en que usted piensa, yo estoy de acuerdo con eso, porque la gente, no, estás haciendo lo que te estoy diciendo que no debes de hacer. Tienes que fijarte en ti mismo. ¿Hace sentido eso, hermanos? En ese momento los ojos de David fueron abiertos a la maldad. Mientras escribía esto, me acordé de varias personas en la Biblia. Me acordé de Sansón. Sansón no se arrepintió hasta que le pusieron las amarras, le cortaron su cabello y le sacaron sus ojos. En ese momento, Sansón se arrepintió. Y creo que Sansón es uno de los ejemplos más dolorosos en la Biblia, porque usted diría que Sansón ya no tuvo la oportunidad de rehacer su vida, de rehacer su llamado a Dios, pero aún tuvo la oportunidad de cumplir el propósito de Dios el último día de su vida. Hermanos, déjeme decirle algo. ¿Cómo lo digo yo esto? No sé si no sé que el Espíritu me guíe. En la Biblia, Dios no trata a todos igual. A algunos pareciera que no les extiende mucha oportunidad y a otros sí. No sé si me explico. This is true. Y hermanos, nosotros tenemos que no abusar de la gracia de Dios. ¿Sí me explico? No abusar del amor de Dios, no exponernos, porque no sabemos cuál es el límite de la gracia y la misericordia de Dios para nuestra vida. Usted y yo podemos creer, yo voy a ir a esta fiesta, voy a ir aquí, voy a ir allá, y como le pedí perdón a Dios la semana pasada, le vuelvo a pedir perdón, y usted no sabe que Dios dijo: de este lugar tú ya no pasas. No sé si me explico. Amén. Que una vez más usted va a tomar lo que no es suyo y decir: Dios sabe que tengo necesidad, ¿correcto? Y Dios dijo: no más. Y te descubren. Usted va y dice: una indiscreción más, Dios me va a perdonar, y no sabes que en esa indiscreción saliste ahí con una enfermedad que no se te va a quitar nunca. No sabemos el límite de la misericordia de Dios para nuestra vida. Nunca lo abusemos. No lo abusemos. No lo abusemos. ¿Me explico, hermanos? Porque Dios perdonó a David, pero las consecuencias que tuvo que afrontar David, y lo vamos a ver el próximo domingo con el tema que Dios me puso en mi corazón: ¿qué pasa con mi vida aun cuando Dios me perdona mi pecado? Porque Dios perdonó el pecado de David. Dios se lo dijo desde ese mismo momento. Le dijo Natán a David: Dios te ha redimido, David. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios te ha redimido. Quiere decir varias cosas. Me voy a adelantar. En primer lugar, le está diciendo: no te vas a ir al infierno por esto. En segundo lugar, le está diciendo: te voy a permitir seguir siendo rey. Y número 3, te voy a permitir que cumplas el propósito por el cual Dios te hizo rey. Pero hay cosas que van a venir a tu vida y Dios no va a cambiar. Y la primera es que ese niño se va a morir. En segundo lugar, es que nunca más de ahora en adelante habrá paz en tu propia casa. Yo mismo levantaré conflicto en tu hogar. Y David trató con esto todo el resto de su vida, y lo vamos a ver la próxima semana, hermano. Pero si usted conoce la vida de David, hijos de David se mataron entre ellos. Hijos de David se le rebelaron a él y murieron, hermanos. Una hija quedó trastornada después de ser violada, hermanos. O sea, la familia de David es una familia llena de problemas bien serios como consecuencia de su desobediencia.
Hoy en día le predicamos a la gente que Dios nos perdona nuestros pecados, nos da una nueva oportunidad. Pero no predicamos que como un clavo puesto en una pared, Dios quite ese clavo, pero esa pared nunca va a quedar íntegra completamente. Aunque usted la repelle, aunque usted le ponga cemento y la pinte, si usted la toca, ahí hay una marca de pecado y eso no se quita. ¿Me está escuchando? ¿Por qué y cuándo fue que Jonás se arrepintió de su pecado? Dios le dijo a Jonás, Jonás, vete a Nínive. Yo quiero que usted vaya a predicar allá para que la ciudad de Nínive se convierta porque yo los quiero salvar. Y Jonás dijo, no, yo no quiero ir a Nínive, yo me quiero ir a la fiesta, allá al club, allá es donde yo quiero ir. No, yo no quiero ir a Nínive, yo quiero ir a meter overtime, eso de los jueves, yo no tengo tiempo para eso, yo estoy muy ocupado. Amén, hermanos. Jonás, vete a Nínive. No, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a dar yo el diezmo si yo apenas voy saliendo adelante? Yo no estoy para mantener al pastor, yo no estoy para mantener a los hermanos. Ah, ok, muy bien. Es ok. Yeah, that's true. I mean, pero en el momento en que Jonás se metió al barco, la Biblia dice que Dios le levantó una tormenta. Y lo arrojaron al fondo del mar. Y vino el pez y se lo tragó. Y en el vientre del pez es que Jonás se arrepiente. Y usted puede leer el capítulo 2 de Jonás, la oración de Jonás en el vientre del pez, pero se lo digo rápidamente, Jonás dijo, desde la profundidad de la tierra clamo a ti, oh Dios. Clamo a ti, oh Dios. Pedro no se arrepintió de su propia soberbia, arrogancia, prepotencia, hasta que le cantó el gallo. Y se acordó de las palabras de Jesús. Y usted sabe que ese es como un tema de sermón, ¿no? Que no te cante el gallo. Hermano, yo no quiero que usted algún día, por no obedecer a Dios, una tormenta llegue y literalmente usted escuche en su oído que te está cantando el gallo. Pero si algún día llega eso, and all of a sudden you find yourself that you did not listen, that you did not obey, and the rooster just sang in your ear, remember that God warned you. Recuérdate que Dios te advirtió y estás cosechando el fruto de tus decisiones. Usted pensaba que le iba a decir, acuérdate que Dios te ama y es misericordia. No. Sí es verdad, pero no, acuérdate que te está cantando por tus propias decisiones. Y tu maldad y tu corazón no arrepentido. That's why it's singing on you. Ningún gallo le canta a nadie, hermano, que se ha arrepentido con el Señor y que ha cambiado su vida. Número 2, el genuino arrepentimiento, hermanos. El genuino arrepentimiento no hace excusa por el pecado. Genuine repentance does not make excuses for sin. Not one, not even a bit, not for a moment. You know? Genuine repentance does not blame your childhood, does not blame its parents, does not blame his upbringing, does not blame I didn't have this or I didn't have that. El genuino arrepentimiento no le echa la culpa a los padres, es que si yo hubiera tenido padres, es que si me hubieran amado, es que si aquí, es que si allá. Eso no es genuino arrepentimiento, hermanos. ¿Me está escuchando? Eso no es genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento es que si mi esposo me hubiera querido, me hubiera amado, me hubiera aquí, me hubiera allá, me hubiera esto, me hubiera lo otro. ¿Ah? Es que genuino arrepentimiento no es que yo necesitaba, yo tenía necesidad, es que yo tenía que hacer esto, yo tenía que hacer aquello, eso no es genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento no hace ninguna excusa por los errores en la vida. Mire lo que dijo David en el versículo 13, mis queridos hermanos, esto es claro. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová he pecado. That's it, that's all he needed. David hizo exactamente lo que tenía que hacer. He pecado contra el Señor, and shut up, and that's it. That's all he needed to do. That's all he needed to do. He just needed to say, I have sinned. Y mire qué interesante, porque David se queda callado e inmediatamente el profeta le contesta, no morirás por tu pecado. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan replied, the Lord has taken away your sin,
You're not going to die. Mm. Me recuerdo de otra persona que también no hizo excusa por su pecado y por eso mismo alcanzó la salvación. ¿Quiénes se acuerdan de la persona que dijo estas palabras? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Qué? ¿Quién se acuerda de quién fue este hombre? El ladrón en la cruz del Calvario le dijo a Jesús, nosotros estamos aquí por justa razón. ¿Sabe que es todo lo que Dios pide de nosotros? Un genuino arrepentimiento. Ahora este hombre no podía cambiar su vida. Estaba en la cruz del Calvario, estaba a punto de morir, estaba a minutos de morir, no podía bajarse, él no podía decir, bueno, voy a cambiar de dirección. ¿Dónde fue que el ladrón en la cruz cambió de dirección y por qué es tan importante ver el ejemplo de él? Porque él cambió en su mente, donde primero tenemos que cambiar. Es en nuestra manera de pensar, es en nuestra actitud, porque la actitud y el pensamiento definen también nuestras acciones, mis queridos hermanos. Mientras usted se siente acá y en su mente, nah, I don't care, nah, that's not for me. Nothing's going to happen in your life, and you're in God's hands, but you're also exposed to the wrath of God and to His judgment. Usted puede estar acá y decir, no. Bueno, estás en las manos de Dios, estás expuesto al juicio de Dios y a la ira de Dios. Romanos capítulo 2 dice, ay de los hombres, dice, que toda su vida acumulan para sí la ira de Dios por sus hechos. Yo creo que hay un momento en la vida del hombre o mujer donde Dios ya se aparta de ellos y no, los entrega a una mente reprobada. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 2. Los entrega a la destrucción por su corazón no arrepentido, porque no quieren o no queremos arrepentirnos de nuestras acciones. Una de mis oraciones para mi vida es, Señor, yo sé que voy a cometer errores, le embarro, Señor, que nunca tenga un corazón duro para no volverme de mis errores. Si he de cometer errores, ayúdame, Señor, a buscar el arrepentimiento. En Génesis capítulo 3, versículo del 11 al 3, vemos el ejemplo opuesto a esto. Y todos se acuerdan de esta historia. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Isn't that like ¿verdad? Y las mujeres digan amén, ¿verdad? ¿Verdad? Los hombres dando excusas. Pero la mujer no se libra de esto. Definitivamente la mujer no se libra de esto. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. El legado de la raza humana desde el principio, hermano, es hacer excusa por nuestros errores. Es natural en nosotros hacer excusa por nuestros errores. Lo más natural en nosotros es no tomar responsabilidad por nuestros errores. Así que cuando una persona toma responsabilidad por sus errores y los reconoce, esa es una marca de genuino arrepentimiento. Si usted está hablando con alguien y esa persona dice, yo reconozco ese error. Y yo creo que en esos momentos menos palabras dicen más. No sé si me explico. ¿Sí entiende? Menos palabras dicen más. ¿Ah? Es una marca de genuino arrepentimiento. Si usted está hablando con alguien y dice, es que, mira, yo me arrepiento, pero es que mi vida y pasó esto y esto. Eso quiere decir que está buscando una razón en su mente que valide el comportamiento de su vida y no el reconocer que la Biblia dice que todos somos seducidos y tentados por la maldad que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, yo puedo ver un 6 de cerveza, a mí no me afecta eso porque no hay una pasión en mí por el alcohol. Usted puede traerme un paquete de marihuana ahí de la más buena.
de la que usted siembra en su, quiero decir, de esa. Y a mí no me da ninguna tentación, de por sí el olor me repudia, odio el olor, me dan ganas de vomitar. ¿Correcto? Pero quizá usted sí, usted, como dice la Biblia, ¿no? Ve el vino enrojecer y la corona, ¿va? Esa que le echan salita, ¿no? Le echan salita y limoncito y con este calor que está a 100 grados y usted le hace y hasta sale el humito de la corona, ¿no? ¿Sí o no? Y las micheladas para todos los que son bien alcohólicos. Yo me acuerdo cuando estaba mi hermano Alfredo con nosotros, que está ahora delante del Eterno. Me decía, predique, pastor, de eso. Me dice, yo sé lo que usted dice y tiene razón, porque la mayor parte de su vida fue alcohólico, un alcohólico crónico, el hermano Alfredo, pero el Señor lo rescató del alcohol. Y él me decía, eso que usted dice es verdad. Yo eran las 10 de la mañana y yo ya me saboreaba la cerveza o el vino o el alcohol. Cualquiera que sea, mis queridos hermanos, no hagamos excusa. Porque mire la promesa del Señor en Proverbios 28:3. Esto es tan importante, es un hermoso versículo. Es una promesa, pero es una advertencia a la misma vez. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa, ¿y qué? Hermano, es que la Biblia es tan clara. La Biblia es clara, hermano. La Biblia no nos quiere engañar, es clara. Y se aparta de ello. ¿Qué quiere decir eso? Y se arrepiente. Y se arrepiente, alcanzará misericordia. Whoever conceals their sin does not prosper. But the one who confesses and renounces them finds what? Finds mercy. Le decía a los hermanos el día jueves que estaba viendo yo no sé si Lili y José sabrán esto. Lili casi no pasa en las redes sociales, pero no, yo sé que no. Pero estaba viendo, no sé si lo viste, Lili, de un jugador de fútbol argentino, muchacho, que creo que es fútbol de salón, y se enoja con el árbitro y se le va encima y lo tumba al árbitro, pero no tan solamente lo tumba, sino que después se le acerca y le pega una patada. No sé cuándo ustedes vieron ese video. Bueno, la cosa que lo viste, sucedió esta semana. Y claro, ahora como toda la gente tiene cámaras, ¿no? En el teléfono, toda la gente está así, ¿no? No le ayudan al pobre árbitro, todos lo están viendo. Bueno, el video se hace viral, lo entrevistan al muchacho, pobre muchacho ni siquiera se asesoró que alguien le dijera qué decir y qué no decir. Y entonces dice, bueno, sí, yo me disculpo, etcétera, pero es que yo estaba muy enojado. Ya hizo una excusa. Alguien le tenía que haber dicho a este muchacho, pide perdón, fue horrible lo que hiciste y ya cállate. Y deja que te borbandeen, y deja que sos un irresponsable, lo pudiste, cállese. Solo diga eso y aguante la tormenta, ¿sí o no? Pero en el momento en que él empieza a hablar, no, se lo hicieron pasado. ¿Por qué? Aún en nuestra humanidad caída, hermanos, aún en nuestra humanidad, sabe que los seres humanos somos personas capaces de perdonar y de olvidarlas y dejar dejar que pasen las ofensas. Pero es muy difícil con una persona que no reconoce sus faltas. Como les mencioné al principio, tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, de verdaderamente estar arrepentidos y no estar con remordimiento. Alguien una vez escribió que las personas que sienten remordimiento no es que estén arrepentidas, sino que simplemente están indignadas porque se dieron cuenta los demás de tu error. Número 3, el genuino arrepentimiento, hermanos, nos motiva a acercarnos a Dios. Yo estoy arrepentido, me están chupando allá en la fiesta. ¿Qué arrepentido va a estar? ¿Sí me explico? El verdadero arrepentimiento nos acerca a Dios. Genuine repentance motivates us to come close to God. Está arrepentido, pero está vagabundeando. Está arrepentido, pero está haciendo todavía lo mismo. Está arrepentido, pero está haciendo cosas aún peor. Hermanos, eso no es genuino arrepentimiento. Eso no es genuino
arrepentimiento. El genuino arrepentimiento nos motiva a acercarnos a Dios. El genuino arrepentimiento no hace de Dios el culpable de nuestras acciones. Es que Dios, ¿por qué a mí me juzga? Es que Dios, ¿por qué a mí me trata así? No, el genuino arrepentimiento se acerca a Dios, la persona, con un genuino deseo de perdón, mis queridos hermanos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros debemos odiar nuestro propio pecado. Debemos odiar nuestro propio pecado. Debemos saber nuestra propia debilidad y odiar nuestra propia debilidad y no darle rienda suelta a nuestra propia debilidad. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 15 al 16. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Sabe qué? Usted podrá decir, pues obvio que David buscó a Dios. No, hermano, el rey que vino antes de David, él atravesó muchas dificultades y nunca se acercó a Dios. Y ese rey se llamó Saúl. Él no buscó el rostro de Dios, él solo lo buscó cuando le convenía. ¿Sí me explico? Cuando iba a entrar a la guerra y él quería la victoria, ahí Saúl buscaba a Dios. Pero nunca lo buscó para decirle a Dios, Señor, tengo orgullo en mi corazón, por eso ando buscando y persiguiendo a este muchacho llamado David. Sana mi corazón. Hermanos, hermanas, si nosotros genuinamente estamos arrepentidos de nuestro error, no importa las circunstancias que nuestro error ha traído a nuestra vida, nos vamos a acercar a Dios. David pudo haber dicho, Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué enfermas al niño? El niño es inocente. Yo cometí el pecado, tantos años te he servido. Pudo haber dicho David, y cometo un error y me castigas. David pudo haber dicho tantas cosas que decimos los seres humanos. ¿Sí o no? Que decimos los seres humanos. Hasta ese momento en la vida de David había sido hasta perfecto David, hermano. Había servido a Dios con una integridad. David había aguantado unas cosas por Dios, hermano. David pudo haber dicho a Dios, he aguantado tanto y con un error así me castigas. Pero el genuino arrepentimiento reconoce la ley de Dios. Toda alma que peca, esa morirá, porque el pago del pecado es la muerte. No importa cuánto usted o yo le sirvamos a Dios. Tú le puedes servir 50 años a Dios. Un pecado en tu vida, mereces el infierno. Esa no es mi ley, es la ley de Dios, hermanos. Es la ley de Dios. Toda alma que pecare, dice Dios, esa morirá. ¿No le damos gracias a Dios que envió a Jesús como perdón por nuestros pecados? ¿No le damos gracias a Dios que la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos? ¿Usted nunca ha necesitado un abogado? ¿Son baratos los abogados? La primera entrevista es gratis o barata, pero solo esa. Solo esa. Ya de ahí hay que soltar los miles. Los miles. Y por medio de Jesucristo tenemos abogado por nuestros pecados y usted lo trata como cualquiera. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? El genuino arrepentimiento nos acerca a Dios. Mire esto es importante. Lucas capítulo 15, 18 al 20 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Eso es genuino arrepentimiento. El hijo pródigo dijo, no, hazme como uno de los sirvientes. No vengo a ti como hijo, vengo como uno de los sirvientes. Y déjeme decirle algo.
Dios es misericordioso y perdona y te va a extender misericordia. Otra gente no va a estar de acuerdo con eso. Porque nunca se ha puesto a pensar, escuchen, que ¿quién le dijo al hijo mayor del hijo pródigo? ¿Quién le dijo? Los sirvientes. Quiere decir que los sirvientes tampoco estuvieron de acuerdo. Tu hermano, el que anduvo vagabunda, mira, tu papá le dio sandalia, ropa y le ha puesto la... ¿No se llama eso instigar? Número 4. El genuino arrepentimiento, mis queridos hermanos, trae la paz y el perdón de Dios. El genuino arrepentimiento trae la paz y el perdón de Dios. No voy a leer todo el texto que tenía que leer por el tiempo. Bueno, sí lo voy a leer. Y al séptimo día murió el niño. Creo que solo eso voy a decir. Y al séptimo día murió el niño. David experimentó el perdón de Dios y la paz de Dios, hermano. Escuchen lo que le voy a decir, porque esto es probablemente lo más importante de todo. Pero antes de experimentar el perdón y la paz de Dios, experimentó 7 días infernales antes de que muriera ese niño. Por una semana entera, Dios permitió que David rogara, llorara, rompiera sus ropas, estuviera tirado en el suelo y aún así no le respondió lo que él quería. 7 days of hell David had to go through. Y cuando comenzamos la enseñanza, les leí el Salmo 32 que David escribió en estos días, en esta semana. Y mire cómo dijo David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay como el dolor, el quebrantamiento para llevarnos al verdadero arrepentimiento. Por eso, hermanos, si usted está atravesando una tormenta en su propia vida, Dios está haciendo algo en su vida. Dios te está cambiando a ti. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted está viendo que un ser querido está atravesando una tormenta, no intervengas, déjalos. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer en la vida de ellos. ¿Sabe por qué yo me pongo a preguntar, digo, Señor, ¿por qué no contestas que tú cambias a las personas? Y Dios me puso en mi corazón, porque las personas siguen metiéndose en lo que no les importa. Siguen siendo la respuesta a las necesidades que tiene la gente y no dejan que atraviesen la tormenta para que yo los cambie. Tienen problemas de dinero y les siguen dando siempre sin problema. No dejan que Dios los cambie. Los hijos siguen teniendo problemas y los padres siempre ahí solucionándole los problemas. Entonces dije, ¿hasta cuándo vas a dejar que yo haga lo que yo tengo que hacer? ¿Hasta cuándo? Cuando vea una tormenta en su vida, si usted genuinamente ama a Dios, Dios la va a utilizar para bien. Sé que este sermón no es el que más le va a gustar o el que más va a salir con su corazón bien alegre, pero es el que más necesitamos el día de hoy. Acuérdese, hermano, Dios es fiel a su palabra y Dios no tendrá por justo al pecador. Y todo lo que uno siembra en esta vida, eso cosechamos. Salga de la casa de Dios recordando que le debemos nuestra obediencia a Dios y Dios no hace acepción de personas. Dios no se deja burlar. ¿Me está escuchando? Y Dios honra a quien le honra. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Yo no sé, Señor, si hay alguien aquí que necesita reconciliarse contigo. Quizá tu hermano o hermana necesitas reconciliarte con Dios. Pedir perdón. Genuino perdón. Sincero perdón. Yo quiero invitarte a que pases aquí al frente el día de hoy. Si tú necesitas pedirle perdón al Señor, hay alguien aquí que es honesto con Dios y no le importa
No le importa que lo vean, no le importa que lo critiquen, no le importa que lo juzguen, pero usted va a ser honesto con Dios el día de hoy. Ajá. Ahí está la invitación. Y este es el altar del Señor. Este es el altar de Dios. Aquí está la presencia del Señor. Hay alguien que le dice al Señor, perdóname por mis ofensas. Perdóname por mi pecado. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Señor, solo tú eres Dios y solo tú eres juez de todos. El hombre que somos polvo, Señor. Somos polvo, no somos dignos. Por eso, mi Señor, en esta mañana, lloro por mis hermanos que están aquí en tu altar, con honestidad y sinceridad de corazón, sin presión ni manipulación de sentimientos, sino con la verdad de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón. Pedimos perdón por nuestro pecado. Cada uno de nosotros sabemos nuestra vida. ¿En qué te hemos desobedecido, Señor? Cada uno sabemos. Cada uno sabemos nuestro propio corazón y nuestra mente. Jesús, tú dijiste que nadie tenía que darte razón por el corazón y el pensamiento, porque tú lo conocías todo, Señor. Y tú conoces todo en esta mañana. Mi amado Dios, perdona y quita todo pecado, toda culpa en el nombre de Jesús. Quita todo pecado, toda culpa de todo corazón, Señor, de todo corazón en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a mantenernos firmes, Dios mío, en la fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Para los que están aquí enfrente, les recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Pueden regresar a sus asientos. La hermana Nancy va a cantar brevemente una estrofa y luego vamos a estar despedidos, hermanos. Que Dios le bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.